poder considerar que la vida eterna depende de un segundo donde usted y yo entendemos realmente lo importante que es que nosotros podamos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento lo da el Señor, no lo trae un pastor, no lo trae una predicación, lo hace el Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero recordarle que el Espíritu de Dios debe de darle testimonio a usted que es hijo de Dios. Eso dice la palabra. El Espíritu Santo le debe dar testimonio. Si usted no sabe si es creyente, si es asistente, si es simpatizante, si le gustan nada más los cantos bonitos que aquí se cantan, tenga cuidado en hacer un alto y decirle al Señor: tú me puedes hacer de nuevo, yo quiero arrepentirme. Es común que en las iglesias tengamos gente que viene por simpatía, y aquí en la tierra es donde se define la eternidad. El único camino es Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. A primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 31 al 33. He titulado esta predicación Viviendo para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. Abra su corazón, por favor, y dígale al Espíritu Santo: aquí está mi corazón, trabaja, haz la obra, el avance que tienes preparado para mi corazón este día, yo no me lo puedo perder. Dice la Escritura de esta manera: en conclusión, sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Verso 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Diga conmigo: yo soy la iglesia de Dios. Hagan como yo, palabras del apóstol Pablo, que procuro guardar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los intereses de los demás para que sean salvos. Padre, apreciamos tanto tu palabra en esta tarde. Pedimos que tu Espíritu Santo la tome y haga una obra poderosa en nuestro corazón, en el hombre interior, en la mujer interior. Te damos gracias porque nos has dejado ella como la única luz, el único baluarte para que nosotros podamos tener un destino seguro en tu reino, en esta vida y en la venidera. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este pasaje a nosotros nos revela algunas cosas. Nos revela una dualidad en que vivía el pueblo de Corinto. Una dualidad porque vivían en una situación difícil. Ahí sacrificaban comida a ídolos y luego la vendían muy barata, y creyentes empezaron a tomar alimento, a tomar comida de lo que era ofrecido a ídolos. Y entonces empieza a haber una situación de comentarios. Empieza a haber comentarios de que aquello verdaderamente era una situación vergonzosa, porque eran creyentes. Y Pablo les envía esta carta, y ahí le subrayé, y usted puede subrayar su Biblia. El Señor no se va a enojar que usted la subraye. Hay quienes dicen: no, es que esta Biblia es santa, y sí, su palabra es santa, pero la santidad en su corazón es lo que importa, porque ahí Dios está trabajando. Y les escribe estas palabras tan claras y tan fuertes. Les dice claramente: no hagan tropezar ¿a quién? A nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Por una parte, ellos eran ciudadanos y tenían que enfrentarse continuamente a costumbres. ¿A qué se tenían que enfrentar? A costumbres. Por otro lado, deberían demostrar un testimonio realmente que hablara de que ellos no solamente eran simpatizantes, sino que Dios había hecho una obra de transformación. Diga conmigo, transformación. Sin transformación no hay nuevo nacimiento. Usted puede venir a esta iglesia, si la obra de Dios transformadora en su corazón no se lleva a cabo, hágase algunas preguntas si realmente Dios ha transformado y cambiado su vida. Por otro lado, pues ellos se hacían preguntas, ¿cómo podían dar los corintios su testimonio cristiano? ¿Cómo ellos podían demostrar que eran diferentes porque Cristo ya vivía en sus corazones? Esta era la panorámica, este es el contexto por lo cual el apóstol Pablo les escribe esta carta. Y lo primero que vemos ahí es que les dice, no hagan tropezar a nadie. La primera recomendación que él les dice es que tengan tanto cuidado y no hicieran que otros se tropezaran, que otros pudieran tener una condición que no favoreciera la honra, el nombre de ser cristianos. Así les escribe. Entonces, el caso de que habla aquí, ya les decía hace un momento, era el asunto de comer o no carne inmolada a los ídolos. Y la pregunta era, ¿es lícito o no es lícito alimentarse de ella? Este era el asunto. Hay quienes están persuadidos que los ídolos no existen en Corintio. Este era un grupo de personas. Y en consecuencias para ellos la carne inmolada, sacrificada, es igual que cualquier otra carne. Por lo tanto, para ellos era lícito comerla. El hecho tenía una gran repercusión en la comunidad. Había una gran repercusión, había situaciones difíciles en medio de ellos, porque la carne de los animales inmolados en los templos era vendida muy barata. Entonces, por ahí había una situación, ¿verdad? Unos comían, otros no comían, y estaban peleándose, había conflictos entre ellos. Diga conmigo, siempre ha habido controversias, siempre ha habido conflictos. El pensamiento de Pablo en este asunto está muy claro, muy claro. No hay diferencia entre alimento y alimento. Si usted lo analiza, es alimento. Con todo, si un alimento, escúcheme bien, o cualquier otra cosa escandaliza a los hermanos, he de evitarlo. El consejo de Pablo ese es. Y no solo eso, sino cualquier otra cosa. Verso 32. Muy claro dice, no hagan tropezar ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia. No seamos tropiezo. La palabra tropiezo significa escándalo, escandalizarse. No debemos entonces de ser mal ejemplo para el incrédulo, ni para el de la iglesia, ni para el nuevecito, ni para el que tiene ya tiempo en la congregación. Santiago 3:1, mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos nosotros ofendemos, dice Santiago, unos de una manera, otros de otra manera, y tenemos que considerar que posiblemente usted y yo podamos haber sido o podamos ser de tropiezo para otros. Y este tema es tan importante porque nosotros damos cuenta a un Dios que está haciendo una obra en tu corazón y en el mío. Tú y yo somos obras en construcción, pero una obra en construcción está dispuesta a seguir creciendo. Hay una palabra que por muchos años yo no la entendía en el argot cristiano, y es la palabra edificación. Hace alusión a un crecimiento. La edificación no es otra cosa más que cuán dispuestos estamos nosotros para ayudar al crecimiento y a la construcción en la vida de un nuevo creyente o de un hermano tal vez a la estatura de usted. La palabra de Dios aquí nos exhorta.
Y nos dice que nosotros debamos de caminar y tener una conducta que permita la edificación mutua. ¿Usted ha escuchado la palabra hablar de esto, sí o no? Eso dice la Escritura. Así que podemos ser piedra de tropiezo cuando nosotros no contribuimos. Romanos 14:13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. No juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Usted necesita esta porción subrayarla, Romanos 14:13. Déjeme decirle que usted y yo tenemos que tomar una decisión para no ser de tropiezo con otros. Tenemos un asistente 24 horas al día llamado Espíritu Santo, que tiene un trabajo interior en tu alma, en tu corazón, en tus emociones, en tus pensamientos, para que nosotros tengamos un asistente, un mentor, alguien que está tan interesado y disponible, pero para ello nosotros tenemos que tener una comunión cercana con el Señor. Y si usted de esta predicación se lleva un compromiso, solamente con decirle al Espíritu Santo, tienes el derecho de venir a incomodarme cada vez que en mis pensamientos, en mi corazón, en mis labios, en mis acciones, hay algo que pueda poner tropiezo a otro creyente, usted ya habrá ganado mucho, muchísimo, muchísimo. Mire Corintios, ahí mismo, primera a los Corintios 8:9. Diga conmigo, esto es para mí. Dice, pero mirad que esta libertad, porque Jesús nos llamó a libertad, por supuesto, no venga a traer tropiezo para los débiles. Subráyele ahí. No venga a traer tropiezo para los débiles. El débil es el que va empezando en el camino. Cuando un niño llega a los 11 meses, 12 meses, rebasa un poquito el año, empieza a dar pasos un poco endebles. Yo recuerdo un pacientito que tenía, llegaba al consultorio, estaba aprendiendo a caminar y el niño se tomaba de su propia ropa para tomar seguridad. Él se agarraba de sí mismo. Me llamaba tanto la atención porque él se sentía bien, el niño, y se sonreía porque se agarraba de sí mismo y caminaba, ¿verdad? Bueno, el plan de Dios es que nosotros aprendamos a caminar correctamente en el Señor. Su testimonio y el mío es sumamente valioso. Somos personas con defectos, pero es tan importante que nosotros le demos peso a esto. Hacer tropezar a otro es a un débil, o tal vez un hermano que ya tiene tiempo en la congregación, pero ha tenido una área débil en su vida, ha tenido dificultad con situaciones especiales de su carácter. Y usted, en lugar de ayudarle, le trae una tentación para bajar su estándar. Déjeme decirle que si usted tiene Facebook, el Facebook no es del diablo, pero lo puede acercar mucho a él. Si usted no tiene cuidado, lo puede acercar mucho. Usted, si tiene Facebook, utilícelo para edificar la vida de otros. Perdóneme, úselo bien. ¿Me recibe eso? Yo a veces me meto al Facebook. Yo ahí me doy cuenta de algunos cristianos. Algunos son marca diésel, porque dice él que es cristiano, pero ahí no hay fruto. Tenemos que tener cuidado con las herramientas. Las redes sociales son muy útiles, pero tenga mucho cuidado. El Espíritu Santo estará ahí para animarlo, para alertarlo. Romanos 14:1. ¿Qué debes de hacer entonces con el débil en la fe? Con el que va empezando apenas a dar pasitos, con el que apenas nació de nuevo. Dice, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ha conocido a alguien que es vegetariano y es cristiano? Y usted come un vacío, un corte de carne enfrente de él, y bueno, pero usted puede
contender o puede recibirlo y hacer a un lado aquellas cosas que le afecten su relación. Había estos problemas allá. Diga conmigo, yo puedo recibir débiles en la fe. Es posible que usted y yo todavía seamos débiles en algunas áreas. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Criticándolos? ¿Vamos a contender con ellos porque no toman la proteína que nosotros pensamos que se debe de tomar, aún médicamente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra? Que usted debe de ser un instrumento de inspiración. ¿Para qué? Para que ese pequeñito, esa persona que el Espíritu Santo está haciendo una obra ahí, respete la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos, aún del impío. Ahí Dios está haciendo una obra. Entonces nosotros no solamente afrentamos esa vida, ese individuo que está empezando, sino venimos a afrentar la obra que el Señor empezó y ha tenido dentro de su corazón. Por eso es delicado y lo vamos a ir viendo más adelante. Romanos 15 del 1 al 2, si usted puede acompañarme, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y enseguida dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y qué nos enseña este texto? Debemos de tener una consideración para mi hermano más débil. Si a tu hermano verte hacer alguna cosa, la que sea, le es tropiezo, diga conmigo, lo debo de evitar. Como a 5 escuché. ¿Lo debo qué? Lo debo de evitar. Acompáñeme a Romanos 14 del 20 al 21. Ponga sus ojos ahí en la palabra, por favor. Y abra su corazón. Mira lo que dice aquí. Estas son palabras sumamente fuertes. Tú y yo podemos destruir. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de tu mal testimonio. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, y yo diría por muchas otras cosas, bebida, comida, baile, cualquier otra cosa. Dice: todas las cosas a la verdad te son ¿qué? Limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. Yo le pondría ahí con su testimonio, con lo que hace. Aquí dice con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos de afectar ni destruir la obra de Dios. Yo no lo había entendido así. Yo no había entendido que es afectada la obra de Dios cuando mi testimonio afecta la vida de otro creyente. Eso es fuerte, si usted lo recibe como lo debe de recibir. Porque a veces podemos decir, pues que sean maduros y me entiendan, ¿verdad? La Escritura dice, no, ten cuidado. La obra de Dios, ¿sabes que Él no pide permiso para trabajar en el corazón de los hombres? Posiblemente tú pienses, pues este es un impío y el Espíritu Santo tiene años trabajando en él, esperando que tú le hables y llegas con un mal testimonio. El trabajo hecho por el Espíritu Santo lo pones en evidencia. Y Dios dice, te quiero usar como una herramienta tan útil que tú potencialices la obra, el trabajo que mi Espíritu Santo ha venido haciendo, ha venido fraguando, ha venido levantando en la vida de ese hombre que todavía ni le compartes, pero yo estoy trabajando en el corazón de él. ¿Cuántos creen que así trabaja el Espíritu Santo? Sin pedirle permiso a creyentes ni a pastores, porque Dios es el que hace nacer de nuevo el corazón del hombre. No es una predicación ni una oración, es Él trayendo esa convicción y ese nuevo nacimiento. Y hay una obra conectada con esta obra, dice ahí, ten cuidado, no vaya a ser que tu testimonio ponga en riesgo. Hay un trabajo donde no hay descanso. Mire Filipenses 1:6, dice así la palabra, usted la conoce. Estando persuadido de esto, que el que comenzó
El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Eso significa un trabajo continuo. Eso significa que no descansa. Eso significa que estará tan sensible el Espíritu Santo para cualquier herramienta. Y muchas veces la herramienta somos nosotros. Diga conmigo, yo soy herramienta. Útil en sus manos. Señor, permíteme ser útil en tus manos para la edificación de otros. Segunda carta a los Corintios 6:3. Dice, no damos a nadie, mire qué palabras del apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Qué solidez, qué fuerza, qué respaldo. Palabras escritas que deberían ser las nuestras, iglesia amada. Deberían de ser las nuestras. No damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? De tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto entonces nos enseña a tener un buen testimonio. Primera Timoteo 4:12 le dice ahí, Timoteo, un joven, arrancando el ministerio, le dice, nadie, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Jóvenes, a través del Face, a través de tus cuates en la escuela, secundaria, trabajo, prepa, carrera, tú eres lo que dice aquí la palabra. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. En pureza. Acompáñeme a Mateo 18:6. Es otro texto que usted tiene que subrayar ahí en su Biblia. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar, diga conmigo tropezar, a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, ya han creído en él, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y aquí encontramos la gravedad de hacer tropezar a otros. Hay una gravedad, hay una consecuencia, hay una situación grave según la palabra de Dios, y lo vuelve a repetir en Marcos 42. Marcos 42 vuelve a decir, cualquiera, quien quiera que sea, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Lucas 17:1, mire, es imposible que no vengan tropiezos. Diga conmigo, es imposible que no vengan tropiezos. Bueno, y si usted y yo sabemos que es imposible que no vengan tropiezos, iglesia querida, amada, ¿cómo te encontrará preparado o preparada para enfrentar tropiezos de otros? Te lo voy a volver a repetir. ¿Cómo te encontrarán eventos y circunstancias de personas que traerán tropiezo a tu vida? ¿Te encontrarán como un niño? ¿Como un ignorante? ¿Te tirarán al suelo y no querrás levantarte? ¿O te encontrará con la suficiente solidez bíblica, porque es bíblica, que el hombre no ponga su confianza en el hombre? Y te encontrará bien armado en tu carácter, en tu corazón, para decir, mi confianza está puesta en el Señor. Eso no es excusa para que usted y yo seamos personas de mal testimonio. Pero es muy importante que la iglesia sea equipada. La palabra dice, es imposible, significa que van a venir no solo pruebas, van a venir ejemplos negativos de aquellos que se dicen o que por su debilidad, su inmadurez o lo que usted quiera, tropezaron. ¿Cómo va a responder usted? ¿Está preparado? ¿Está preparada? Tenemos que ser enseñados en estos. Mire lo que dice Mateo 11:6. Bienaventurado, feliz, dichoso el que no halle tropiezo en mí. Qué palabras tan fuertes que usted y yo tenemos que considerar. Debemos de hacer todo lo posible para
esta situación. Dos cosas que debemos de considerar para no ser tropiezo de nuestros hermanos. Número uno, la vida espiritual de mi hermano es muy importante, sumamente importante. La obra que el Señor está construyendo, está llevando a cabo en esa vida, en ese corazón, es sumamente importante. Yo le tengo que dar valor como creyente. Yo tengo que entender que hay una obra ahí realizándose y que Él la está perfeccionando. Entonces yo tengo que tomar, no a la ligera, sino de valor, con importancia de vida, esa obra que se está llevando a cabo dentro de ese corazón. Número dos, la Biblia enseña que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo. Es lo que le mencionaba hace un momento. Nuestros ojos, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Entonces no debemos de ser piedra de tropiezo para otros. Segunda cosa, tenemos que considerar la edificación de otros más importante que mis deseos. Repítalo conmigo. Tengo que considerar más importante la edificación, el crecimiento espiritual de mis hermanos que mis propios deseos. Resulta que debilita la fe de tu hermano verte comer carne o verte hacer algunas cosas. Usted tiene que priorizar el bienestar del otro. Vamos a primera carta a los Corintios, por favor, otra vez. Le voy a estar hablando mucha Biblia. Capítulo 10, verso 23, dice la Escritura: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Usted y yo tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuán provechosa es esta plática? ¿Cuán provechoso es este tiempo en Facebook, chateando? ¿Cuán provechoso espiritualmente es la manera en cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cuán provechoso es todo esto? Así que tenemos que entender que hay una construcción, el bien común por encima de mi deseo personal. Esta nuestra libertad que el apóstol habla es una libertad sujeta a su madurez. Diga conmigo, libertad sujeta a mi madurez. Otra vez, no les escucho. Libertad sujeta al grado de mi madurez. ¿Por qué le digo eso? Porque en sus acciones, en sus relaciones, en cómo usted resuelva conflictos, en cómo usted se convierta en una persona que maneja su vida relacional con otros, se verá el grado de madurez, y Dios desea estar abonando crecimiento cada día. El apóstol Pablo dice, pues hay cosas que no nos son lícitas, que no nos convienen, que no son necesarias. Primera carta a los Corintios dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Y eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Y al final dice, no todo es constructivo. Cuando usted habla de su vecina, ¿será constructivo? Cuando usted se fija demasiado en cosas que no debería de fijarse, porque debería pasarlas por alto, porque si no se va a contaminar, eso no es constructivo. Es tan importante que usted sepa manejar y hacer crecer y cultivar su alma. ¿Cuánta higiene mental tiene? ¿Se da permiso de pensar usted cualquier cosa? ¿O dice no? Yo ya llegué a un punto donde yo no puedo pensar cualquier cosa. Yo tengo un filtro a través del Espíritu Santo. Usted dice, yo soy un creyente y tengo filtro. Mi mente ni mi corazón son basurero. Perdóneme que le diga esto. Quien define que su mente y su corazón no son basurero es usted. ¿A la hora de qué? De que viene la tentación, a la hora que vienen las circunstancias a tentarlo, ¿se da permiso de hablar cualquier cosa? ¿Se da permiso de pensar cualquier cosa? ¿Se da permiso de romper relaciones fácilmente? Vamos adelante. En segundo lugar, en tercer lugar, ahorita nos van a pasar la lámina, su vida y mi vida son para glorificar a Dios. Recuerdo mis primeros pasitos en una iglesia presbiteriana.
tenían como unas frases. Y una de ellas decía que el fin principal del hombre es vivir para Él, honrarlo, gozar de Él para siempre, glorificar a Dios y honrarlo y vivir para Él. Esa era una frase importante. Glorificar a Dios, traer honor a Dios con su vida y con mi vida. ¿Sabe usted que Dios creó al hombre para que por la eternidad fuera y recibiera gloria del hombre? Desde la caída se cambiaron los papeles, entonces el hombre busca su propia ¿qué? Gloria. Busca su propio beneficio, busca sus propios anhelos, busca levantar quién es, busca levantar sus anhelos y sus logros. Y Dios dice, es muy importante que nosotros tengamos cuidado de vivir para la gloria de Él y no para la nuestra. Si alguien atendió este anuncio de mover un auto, adelante. En tercer lugar, el hombre, el creyente debe de vivir para honrar y glorificar a Dios. Jesucristo hizo grandes cosas y siempre buscó darle gloria a ¿quién? A su Padre. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios dándole gloria? En primer lugar, siempre busque y no sea movido hacia el escándalo. El apóstol Pablo dice algunas cosas que son también para nosotros, ¿verdad? El no provocar a tropiezo la vida de otros. Físicamente, ¿cómo se siente usted cuando se tropieza? ¿Usted tambalea? Puede llegar a caerse, puede tener una luxación, puede tener estragos. Médicamente usted se puede afectar grandemente. Y el apóstol Pablo nos exhorta. Ahora, Mateo 18:6, y las palabras de Cristo sobre el escándalo, sobre el tropiezo, por favor, subráyeme Mateo 18:6. Subráyelo y lléveselo a su corazón. Este es un asunto delicado. Dice la Escritura, ay del que escandaliza, en otras palabras, ay de aquel que genera tropiezo en la vida de otros, sea incrédulo, sea gentil, sea de la iglesia. Y cuando Jesús dice ay, es porque hay. Aquello se pone duro y difícil. Dice, más le valdría que le colgasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. ¿De qué otra manera yo puedo cuidar mi vida para no ser de tropiezo? Pablo decía, sigan mi ejemplo y cómo yo sigo el ejemplo de Cristo. Son palabras fuertes también. Sabe que a lo mejor usted menosprecia la obra de Dios, pero usted puede ser ejemplo en muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo, pastor, siendo ejemplo de otros, Pablo lo dice. Entonces, no menosprecies la obra de Dios en tu vida. Esa es la que vale, no tus logros, sino la obra que ha venido haciendo el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. ¿Cómo vamos a honrar? ¿De qué otras maneras vamos a honrar al Señor? En primer lugar, vamos a honrar al Señor con nuestro cuerpo. Diga conmigo, con mi cuerpo. Primera carta a los Corintios 6, 19 al 20. Su cuerpo ya no es suyo. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que su cuerpo no es suyo? No sabía. Pues hoy debe saberlo. Su cuerpo no es suyo. Si usted le entregó su vida a Cristo, dice la Escritura, ¿acaso no sabéis que no sois vuestros? Digo, eso traduciéndolo así en mexicano. Usted no se pertenece a sí mismo. Su cuerpo no es suyo. Fue comprado por la sangre de Jesús. ¿O ignoráis, Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, habitación de Dios, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Tu cuerpecito, sea grande, chiquito, gordito, flaquito, como sea, fue comprado por Cristo, a Él le pertenece. Luego dice,
y da una instrucción. Esto no es si quieres o si queremos. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Le pregunto. Usted y yo tenemos que cuidar el cuerpo. ¿A cuánto les gusta el menudo? El pozole, los tamales, toda la vitamina T, tacos, tostadas, tamales. Y usted de pronto no tiene frenos, se quedó sin frenos, está comiendo más de lo debido. Dice la Escritura que usted y yo tenemos que tener cuidado con estas cosas. Es que como de ansiedad, pastor, de purititita ansiedad. No me doy cuenta cuando ya me he comido más de lo debido. Tiene que aprender al cocido, pero el otro, usted ya sabe cuál es. Tiene que cerrar su boca y comer y seleccionar una alimentación saludable. A veces comemos de todo, la Biblia dice que puedes comer de todo, pero tienes que tener cuidado, cantidades. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo, que no sea instrumento de iniquidad. Subráyeme esto, por favor. Subráyeme, por favor, Romanos 6:19. Diga conmigo que mi cuerpo no sea instrumento de iniquidad, o de maldad, o de impureza moral, como usted me lo quiere entender. Ahí le va la palabra. Fíjese, Pablo también era humano. Lo que dice, Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, como diciendo son unos carnalotes. Así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia en el pasado, cuando no andabas con Cristo. Y a la iniquidad, así ahora tienes que presentar tu cuerpo para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Para servir a la justicia de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que considerar que el cuerpo físico que el Señor nos ha dado, aunque usted tenga debilidades, tiene que tener cuidado. Ya no se presta para hacer maldad con él. Fornicación, adulterio, inmoralidad sexual. El cuerpo no se te dio para eso. Fuiste comprado por sangre. Hoy día vivimos donde la línea moral del mundo ya se trozó, no se debilitó, ya está bien, ya ni se encuentran los extremos a ese grado. La palabra de Dios está diciendo aquí clarito. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, aquí está mi cuerpo físico, mis ojos, mis oídos, mi boca? Ahora le pregunto, ¿cuántas veces se ha cachado, se ha atrapado usted usando su boca mal, sus ojos mal, sus oídos mal? ¿Cuántas veces? Tenemos que tener cuidado, tenemos que ir por el camino que el Señor nos manda. ¿De qué otra manera? En segundo lugar, ya consideramos nuestro cuerpo. En segundo lugar, tenemos que glorificar a Dios a través de nuestras buenas, ¿qué? Obras. Lo que hacemos cuenta sí cuenta, no para la salvación. Usted no hace buenas obras para alcanzar salvación. Ahora hace buenas obras porque ha sido salvo. ¿Sí me explico? Porque ha sido salvo. Hay un motor de bondad dentro de usted. Porque ha sido salvo, hay un motor de misericordia. Porque ha sido salvo, hay un motor de amor, de perdón, de dominio propio, de paz en su corazón. Hay un corazón promotor de cosas que antes no existían para llevar a cabo buenas obras. Sus labios se convierten en los labios de Jesús. Sus manos en sus manos. Sus pies en los pies de Jesús para llevar vida, bendición, ayuda a otros. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de nuestro Dios a través de nuestro cuerpo físico. También, en tercer lugar, tenemos que considerar nuestra entrega. Nuestra entrega tiene que ver con que nosotros menguemos. Si usted lee Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa? El Señor Jesús desea hacerle crecer en el carácter de Dios a usted y a mí. Después de Cristo, lo más valioso en usted es el carácter que usted ha dejado, escúcheme bien, forjarse en su alma y en su corazón. Aquí no hay manera de que a alguien le hagan manita de puerco. El Espíritu Santo le inquietará, por supuesto, la velocidad y la talla y la estatura de su vida espiritual. Ciertamente el Espíritu Santo hace una obra, pero usted la puede detener o permitir ir en ascenso y en crecimiento. ¿Qué hace usted cuando está solas? Cuando tiene que viajar y tiene posibilidades de estar en un hotel y poder ver pornografía, varones. Hay gente que viaja mucho. Yo he visto una constante en la gente del mundo que viaja mucho. Los viajeros se convierten en viajeros. Perdónenme por la palabra. Se corrompen en su vida moral fácilmente. Se exponen demasiado. Por eso la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso te haré ayuda idónea, dice la palabra de Dios. Entonces hay una responsabilidad en usted y en mí de el carácter de Dios creciendo, aumentando en su vida y en mi vida. Sí, mis amados. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Diga conmigo, esa es mi responsabilidad. ¿Te acuerdas Jesús al lado de Jerusalén llorando? Le dice, ¿cuántas veces te quise juntar? Como la gallina busca a sus polluelos. Y luego ¿qué dice? Y no quisiste. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido trabajar integridad? Te ha dicho eso que estás pensando, esas acciones no están bien. Que no seamos hallados diciéndonos el Espíritu Santo, ¿cuántas veces quise forjar tu carácter? De que fueras responsable, que fueras el mejor empleado en tu trabajo, que otros se pelearan por ti, por la integridad, la manera como te conduces, cuán productivo eres, cuán recto eres en todas las áreas. Sabe, este es un trabajo de limpieza que el Señor hace en su iglesia. El Señor dice que va a ataviar y quitar manchas y arrugas de su iglesia. Y Él es especialista en traer eso. La limpieza empieza en el corazón, diga conmigo, mi limpieza empieza en mi corazón. Ahí empieza, ahí está el Señor y ahí está el trabajo por hacerse. ¿Cómo podemos vivir glorificando a Dios? Por último, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Usted estará recibiendo mucha palabra, mucha palabra. Dice la Escritura, ¿cómo podemos vivir glorificando a Dios en medio de pruebas, en medio de situaciones difíciles? Donde usted dice, a ver, pastor, en lo práctico, quiero sugerencias prácticas. Mi vida entra una prueba, salgo de otra y paso a otra. A ver, ¿cómo? ¿De qué manera? Mire lo que dice el consejo de la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice que nosotros debemos de aprender a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, subraye ese texto, téngalo a la mano, y nosotros tenemos que dar gracias en los cuandos de la vida. ¿Qué es eso de los cuandos en la vida, pastor? Bueno, usted tiene que aprender a dar gracias cuando las cosas no salen bien. ¿Habrá alguien aquí que no le han salido las cosas bien últimamente? Tiene que aprender a dar ¿qué? Gracias cuando las cosas no salen bien, cuando sus expectativas se caen, cuando está sumamente frustrado o frustrada. Déjeme decirle que una alma educada espiritualmente hace eso. Una alma que no ha sido adiestrada no hará eso, porque es más fácil quejarse. Entonces la iglesia y la palabra nos enseñan a educar nuestra alma. Usted llegará tan lejos en los planes de Dios
conforme usted considere educar su voluntad, educar sus pensamientos, educar su alma para honrar con la palabra de Dios en medio de las circunstancias adversas, terribles, en medio de las crisis. Usted puede sacar palabra y decir, claro que te voy a dar gracias en los cuandos de mi vida. Cuando me siento débil, cuando me siento en crisis, cuando yo me siento solo o sola, cuando debo de tomar una decisión. ¿Cuándo más? Cuando soy probado, afligido. Cuando gano o pierdo. Cuando amo sin ser amado. Ay, Padre Santo, ahí es donde nos cuesta mucho trabajo. Pablo dijo, yo me gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo por amor a vosotros, aunque amándonos más, yo sea menos amado. En tu pareja, en tu matrimonio, ¿cuán dispuesto estás a amar sin esperar recibir ese mismo amor? En los cuándos tienes que dar gracias a Dios. Cuando debes de renunciar a una persona, debes de darle gracias a Dios si esa persona no es conveniente para tu vida. ¿En qué otros momentos? Dando gracias en los parece un trabalenguas, ¿verdad? En los de la vida. En lo que hago en mi vida privada o pública, tú tienes que dar gracias a Dios. En lo que haces en casa por tus hijos, cuando planchas, cuando lavas trastes, en medio de esas cosas tenemos que aprender a dar gracias. En la prosperidad, en la enfermedad, en la carencia económica. Qué difícil es dar gracias cuando nos faltan cosas, ¿sí o no? Qué difícil es dar gracias en medio de un hospital cuando la salud se ha ido. Pero ahí tenemos que aprender. Esto le dará gloria ¿a quién? A Dios. Nosotros tenemos que ser entrenados en ello. Si estoy saludable o enfermo, si soy objeto de la burla, del menosprecio. Y 3 consideraciones finales y con estas termino. Número 1, debo de consideraciones para seguir glorificando a Dios. Número 1, yo debo de cultivar el principio de incluir siempre en mi vida, tener temor de Dios, tener respeto por su palabra, considerar sus consejos y su mandamiento para todas las áreas de mi vida, en cualquier área de mi vida. Esto es glorificar a Dios. Número 2, debemos de aceptar, renunciar a quedarnos con gloria propia. ¿Cómo te sientes cuando otros reconocen que tú has hecho cosas buenas? Te pregunto, ¿sabes transferir la gloria que se quiere pegar a tu corazón para trepar orgullo a tu vida? ¿La sabes transferir delante de Dios? ¿La puedes llevar delante de Él? En tu profesión, en lo que haces, en tus negocios, cuando todo va bien, cuando las cosas van muy bien, es posible que tú en tu vida puedas ser tentado a quedarte con un poquito de gloria, en pensar que tú lo merecías y que tú eras o eres una persona mejor que otros. San Pablo nos recomienda en todo lo que hagamos debemos de darle gloria a Dios, gloria al Señor. Dice la Escritura en Apocalipsis 5:12, dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, y al final dice la gloria y la alabanza. Toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento. No importa que seas máster, no importa que tengas un doctorado, se lo tienes que aprender a dar ¿a quién? A Dios. De esa manera le glorificamos. Y por último, debemos de mantener una relación prioritaria para honrar. La cosa más sencilla pero más difícil es que usted y yo le tengamos a Él por prioridad. Si tú tienes una relación con alguien, una amistad, alguien, es para atenderla, es para darle un lugar. Es para ir y honrar. A veces
reconociendo el esfuerzo, otras veces reconociendo lo valiosa que es esa persona que nos ha bendecido, lo valioso que han sido sus acciones con nosotros. Entonces la Escritura dice, primeramente busca mi reino. Cosas tan sencillas dan gloria a Dios. Usted y yo podemos decidir esta tarde, nosotros podemos tomar decisiones. ¿Cómo vamos a honrar a nuestro Dios? Si eres alguien que tienes un trabajo, un negocio, dando un buen servicio, dando el mejor servicio que puedes dar, sirviendo donde estás, en un hospital, en una escuela, en un taller, en una panadería, en una lavandería, en donde usted quiera. Recuerdo nuestros hermanos que se van a los Estados Unidos, a veces aprenden el inglés, y recuerdo uno de ellos que puso un negocio. ¿Y sabe cómo se llamaba su negocio? Se llamaba La Guachería. Así le puso, ¿verdad? Era mexicano, pero había aprendido algo de inglés, y era una lavandería, y así le puso, La Guachería. Y daba un buen servicio, honraba a Dios. Déjeme decirle y termino. Nosotros honramos a Dios haciendo cosas pequeñas como para Él. Atrás de esas paredes hay gente atendiendo niños. A veces pudiéramos pensar que Jesús no hizo trabajos indignos. Él siempre le dio la gloria al Señor. ¿Cuántas veces usted ha lavado los pies que huelen mal de alguien? ¿Quién sabe, verdad? Jesús lo hacía. Claro, era una tradición de su tiempo, era una manera de honrar al visitante, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos de buscar darle gloria a Dios. Y le prometo, termino con este texto. Vaya a Judas 1:24. Le voy a cumplir. Termino con este texto. Usted necesita subrayar y llevarse este texto en su corazón, en su Biblia, bien, pero bien subrayado. Hablamos hoy de cómo glorificar a Dios y cómo evitar ser tropiezo para la vida de otros. Judas 1:24. Mire lo que dice la palabra para usted. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin tropiezo, por supuesto, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Te honramos a ti, Jesús. Señor, te damos toda gloria, reconocimiento. Gracias por enseñarnos esta tarde con cosas prácticas de cómo nosotros podemos, Señor, contribuir, Señor, a la edificación de otros cuando evitamos ser tropiezo en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Ahora te pido, Señor, que bendigas cada corazón, cada persona que ha venido en esta tarde, con tu gracia, con la asistencia permanente de tu Espíritu Santo, para que en tanto tú regreses, en tanto nosotros llevamos a cabo esta vida, tú puedas venir cada día, recordarnos que es tan importante que nosotros seamos de buen ejemplo, que evitemos el tropiezo, el mal ejemplo a tu pueblo, al impío, Señor, al judío, a la iglesia local. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a escuchar un canto especial.